Bueno, fueron las declaraciones que dio el presidente Martín Vizcarra más temprano, cuando ya se habían confirmado también bastante temprano estos dos nuevos casos de coronavirus en Huánuco y que generaron, como les decía, que se suspendan las clases en la provincia de esta región. Estamos con Lucio Castro, él es secretario general del SUTEP, el Sindicato de los Trabajadores, de los Profesores a nivel nacional, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, señor Castro, y entiendo que ustedes están pidiendo al gobierno que evalúe la situación de los colegios a nivel nacional e incluso evalúe suspender las clases de manera temporal hasta que la situación esté mucho más controlada. ¿Es así? Sí, es cierto. En primer lugar, el agradecimiento por la invitación. La Asamblea de Delegados desarrollada la última semana adoptó un acuerdo en el sentido de sugerir al gobierno evalúe la suspensión de clases, la postergación del inicio de clases en aquellas instituciones que no garantizaran condiciones mínimas de salubridad. Es decir, no a nivel nacional, sino en aquellos colegios que todavía no están adecuadamente preparados. La documentación ha sido remitida al gobierno y entendemos que ya teniendo en cuenta todo lo que viene ocurriendo y los casos que van surgiendo, esta decisión ha sido la más acertada y en todo caso la más objetiva y bien intencionada. Nosotros partimos o en todo caso adoptamos este acuerdo en atención a lo siguiente, ¿no? Para nadie es un secreto que el mismo PRONIEC, organismo subordinado al Ministerio de Educación, establece que hay una brecha de 100.000 millones de déficit en infraestructura que involucra infraestructura sanitaria. Estudios ajenos al SUTEP también señalan que el 50% de instituciones educativas no tiene agua ni desagüe. Esa cifra es alarmante. Ustedes tienen efectivamente corroboración de eso. Lo que están diciendo es que la mitad de los colegios públicos en el país no cuentan con agua ni desagüe. Y el 80% en zonas rurales no tiene servicios básicos. Como te digo, esos porcentajes no los ha manifestado el SUTEP, son resultado de estudios que se han publicitado y que nosotros recogemos como sustento para hacer y establecer esa sugerencia al Ministerio de Educación. Y consideramos pues que aquí no se trata de, como decía el ministro, sí o sí las clases empiezan el 16. Se trata de tener en cuenta que estamos ante seres humanos, vidas, y por tanto hay que asegurar que éstas desarrollen su actividad en un ambiente de tranquilidad y que la vida, la integridad de la salud esté con el resguardo suficiente. Ahora, porque hay un punto importante, es verdad lo que decía la ex ministra de Educación, Marilu Martens, ¿no? Que efectivamente lo que ha quedado demostrado es que este nuevo coronavirus es altamente contagioso, se propaga muy rápido, sin embargo, la tasa de mortalidad es relativamente baja, estamos hablando de entre un 2 a 3% según lo que han dicho los médicos. El problema no es ese, el problema es el pánico y el temor que está generando en la población. Y claro, uno se pone también como padre de familia y dice, no quiero exponer a mis hijos. Así es, el asegurar que los centros de infección o los focos infecciosos no sean una constante. Y en este caso, en las condiciones que se describen, sin condiciones de salubridad, me remito a un ejemplo del doctor Elmer Huerta, que decía lo siguiente: el profesor le dice al alumno, para prevenir esta pandemia, te tienes que lavar las manos de manera adecuada, tienes que utilizar el papel toalla y el desinfectante correspondiente, sabiendo el profesor que en el colegio no hay agua. Es una contradicción y eso no queremos que ocurra. Por eso consideramos importante esa evaluación y determinación de instituciones en las cuales las clases no pueden empezar justamente porque no garantizan la integridad y salud de las personas. Señor Castro, ¿cómo hemos llegado? Y esto es importante entenderlo. No sé si ustedes como parte del gremio de profesores tienen la respuesta, pero ¿cómo hemos llegado a esa situación de tener a la mitad de los colegios públicos en el país sin las medidas mínimas necesarias? No estamos hablando, ojo, no estamos hablando de que cuenten con tecnología de punta, que cuenten con proyectores, no. Estamos hablando de que los colegios tengan agua, que tengan jabón, que tengan papel toalla, la misma situación de los hospitales públicos. Sin embargo, y esto lo hemos podido corroborar en RPP, el día de hoy pedimos información a la gente enviaba a Rotafono la situación en la que se encuentran colegios en Puente Piedra, colegios en Coyique.
Y todavía es San Juan de lamentable. Miraflores, Juan de Villa El Miraflores. Salvador. Sin hablar de los colegios Sin tener fuera en de Lima. cuenta que en Loreto y Madre de Dios también hay otra afectación, el dengue, que está causando ya 22 muertos y que en todo caso requiere igualmente de condiciones de salubridad elementales. Y en los colegios que funcionan en esos lugares, eso no está garantizado. Y acá tiene que haber una preocupación por los seres humanos. Pero tú planteabas una cosa muy interesante, ¿no? ¿Cómo se origina o cómo llegamos a esta situación? En nuestro convencimiento tiene mucho que ver que hace más de 30 años la educación no ha sido abordada y mirada de la forma adecuada. Quienes han manejado el país han aplicado una forma de entender la educación, una forma de entender los elementos que funcionan en el proceso educativo y se han desentendido de ellos. En este país se viene aplicando, y eso no es un secreto, un modelo económico que en nuestro entender busca desentender que el Estado se desentienda de sus responsabilidades, y justamente ahí está la consecuencia de lo que sucede. Educación en los últimos años no sube del 3,8% del Producto Bruto Interno. Pero acá lo que preocupa... Y para el tema de la infraestructura, mira, el presupuesto para este año destaca o destina 200 billones de soles para la infraestructura. Si hay 100.000 millones de soles en déficit, el 0,5% definitivamente resulta un engaño y destapa un tema. No hay preocupación por afrontar los problemas que en educación existen, y esto desenmascara toda esta situación. Pero hay un tema más grave que incluso el presupuesto, que considero es importante. Claro, quisiéramos destinar mucho más dinero del que destinamos a educación, pero más importante me parece la ejecución de ese presupuesto, que se ejecute de manera adecuada, que haya calidad en la ejecución de esa infraestructura. Y me parece que ahí está el problema de fondo. Yo le quería preguntar por la situación, por ejemplo, de este órgano ejecutor de infraestructura en el sector de educación, que es el PRONIET. Tengo entendido que está cambiando de cabeza según una resolución que vi hoy día en el peruano. ¿Qué pasa con el PRONIET, que es el encargado de ver ese tema? Tú puedes cambiar a personas, pero mientras exista la misma forma de gestión, las cosas van a continuar de la misma manera. Y con seguridad, esta forma de gestionar el dinero, el presupuesto, va a persistir. Y si esto va a persistir, problemas semejantes vamos a afrontar ahora y después. Lo que nosotros consideramos importante es que el Estado entienda que educación debe tener una atención central y que el aspecto de infraestructura debe ser atendido como corresponde, mediante una dotación presupuestal adecuada y sobre todo la supervisión que acredite y garantice que los dineros invertidos están siendo bien destinados, están siendo bien implementados y sirven para enfrentar los problemas que en educación existen. Y aparte hay otro tema que preocupa. A ver, apenas se conoció de los primeros casos de coronavirus en el Perú, uno de los niños había tenido contacto con su pariente que había venido de Europa. Sí. Este niño estudiaba en un colegio pues de altos recursos económicos como es el Newton, y de inmediato el colegio decidió suspender las clases. Entonces, ¿cómo analizamos esa situación? El colegio privado de alto ingreso económico suspende sus clases, y aquí en los colegios públicos, donde va la gente con menores recursos, todavía están evaluando si suspender o no. Tú vas a Coyique, Lima Norte, y encuentras colegios que tienen agua por horas. Imagínate que tengan de 8 a 12. ¿Qué ocurre con los alumnos del turno tarde? Si no tienen el agua, que es un elemento sustantivo para poder enfrentar esta pandemia. ¿Qué ocurre con aquellas instituciones educativas que no tienen ni siquiera servicios higiénicos y no tienen agua durante todo el día? Y en todo caso tienen que comprar bidones o buscan al distribuidor de agua para poder así tener este líquido elemento. En estos lugares tú vas a poder enfrentar o vas a implementar todas aquellas indicaciones que te señalan para efecto de afrontar esta pandemia. Definitivamente no. Y eso tiene que evaluar el Ministerio de Educación. Yo sé que los niños son lo más importante en esta ecuación. Sin embargo, los profesores también son importantes, y ellos también van a estar, digamos, en contacto con mucha población. ¿Hay una preocupación también por la salud de los docentes? Por supuesto. Mira, nosotros el día sábado hemos acordado que lo que debemos hacer es ponernos a la vanguardia de este tema, y esto pasa por movilizar a los padres de familia a efecto de que en aquellas instituciones donde no hay elementales garantías en términos de salubridad, trabajar con ellos para que así sea. Recuerda que en los lugares marginales
la construcción, el mejoramiento de los colegios no ha sido pues una creación del Estado. Han sido los padres de familia, de la mano con los profesores, los que han construido y mejorado las instituciones educativas, porque ahí el Estado ha estado ausente. Y ahora nosotros consideramos que es la oportunidad para, juntamente con ellos, también buscar mecanismos de seguridad y evitar situaciones mortales. Ahora, una última consulta, señor Castro. Ya viene un incremento salarial para los docentes, si no me equivoco, de 100 soles, ¿verdad? Para este año. No sé si va a ser el único este año. Ustedes habían, digamos, solicitado más, un incremento mayor, pero eso es el que se va a dar. ¿Están, digamos, conformes con esto? Mira, aquí hay un tema para nosotros de fondo. Desde el año pasado le hemos señalado al gobierno que lo sustantivo es mejorar el presupuesto en educación, que el Estado cumpla sus compromisos. El año 2002 se suscribió un acuerdo en el cual el compromiso era el 0,25%, incrementar cada año a educación hasta asegurar el 6%. Han pasado casi 18 años y ese acuerdo no es cumplido por el Estado. Si hay presupuesto, y este es ya un convencimiento nuestro, los temas de infraestructura van a ser atendidos de mejor manera. El tema de alimentación, 44% de anemia, no es cifra señalada por el TUTEP. El tema de capacitación y remuneraciones. Sí, nosotros con respecto a esta remuneración decimos que es insuficiente porque no cubre las expectativas del magisterio. Y es de alguna forma ofensiva porque lo plantea el gobierno en dos tramos. Y dice, te he aumentado en el año 2020 200 soles, cuando uno saca el promedio y el aumento equivale más o menos a 140 soles, no los 200 que menciona. Una pregunta súper corta, si el gobierno insiste en no suspender las clases y que estas empiecen este lunes 16, ¿los profesores van a ir de todas maneras? Los maestros van a asistir, porque desde el primer día vamos a establecer contacto con los padres de familia a efecto de garantizar esas condiciones mínimas de seguridad. Pero al gobierno lo hacemos responsable de lo que puede ocurrir porque consideramos que lo más objetivo y lo más acertado es que en aquellos lugares donde no hay condiciones de salubridad mínimas, las clases tengan que postergarse en su inicio. Perfecto, señor Castro, muchas gracias por acompañarnos. No, a ti, Omar, muchas gracias por la oportunidad. Quien tiene la razón, Lucio Castro, secretario general del SUTEP. Nos vamos a una pausa. Un minutito. Rápidamente. El día domingo 15 se desarrollan las elecciones para el Colegio de Profesores del Perú y en ese sentido invocamos a todo el magisterio a participar con su voto en las instituciones educativas que están programadas para tal fin. Muchas gracias por la oportunidad. No se preocupe. Ahora, nos vamos a una pausa, pero venimos para seguir hablando del coronavirus, pero en otro campo. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con los puertos? No hay que olvidar que el Perú tiene un alto comercio con la China, donde está todo el foco infeccioso del coronavirus. ¿Qué pasa? ¿Qué medidas de protección se están tomando en los puertos peruanos? Venimos para hablar de eso.